Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar sobre las leyes Gestalt. ¿Qué son las leyes Gestalt? Os preguntaréis, ¿y qué tienen que ver y en qué están relacionadas con el tema del paisajismo? Pues las leyes Gestalt básicamente se basan en la teoría de la estructura y la forma, así como de la percepción que el ser humano a nivel psicológico, a nivel cerebral, tiende a producir cuando vemos según qué tipo de construcciones. Esto significa, y esto es muy importante, las leyes Gestalt tienen mucho que ver con la percepción, están formuladas a principios del siglo XX por diferentes psicólogos alemanes y que a su vez a día de hoy se siguen utilizando para explicar por qué el ojo humano y por qué el cerebro capta de según qué tipo de cosas de una manera o de otra. Así que es muy importante entenderlas, porque gracias a entender cómo nosotros vemos las distintas formas, las distintas estructuras y qué percepción tenemos acerca de ellas, nosotros podemos entender cómo luego hay que formar esas construcciones para poder producir realmente lo que queremos producir en la persona que los ve. Es por ello que creo que nunca nadie habla sobre las leyes Gestalt, sobre la psicología visual, sobre la percepción que tenemos a nivel físico estructural dentro de nuestro cerebro y que creo que es de vital importancia cuando hablamos de paisajismo, de cuando hablamos de aquascaping. La primera ley que quiero que entendamos para entrar en materia va a ser la ley de la proximidad. La ley de la proximidad es muy sencilla de entender. Significa que todos aquellos elementos que están próximos entre sí, es decir, todos los elementos que a nivel de agrupación están próximos en cuanto a distancia, nosotros lo vamos a percibir como una misma figura. Ahora os voy a poner algunos ejemplos y lo entenderéis, pero básicamente esta ley es muy sencillita de entender. Es decir, todos aquellos elementos que ya sean, independientemente de la forma, el color o la textura, pero siempre que hablamos de cercanía en paisajismo o en arte o en diseño, lo vamos a percibir como una misma unidad. Es decir, que si tenemos en un lado de nuestro paisajismo una agrupación de cosas, de plantas, de plantas, piedras y troncos, el ojo cuando perciba ese rincón lo va a percibir con unidad, por tema de proximidad, no hay más, independientemente de que sean elementos como muy diferenciables, como por ejemplo piedras, troncos, etcétera, a pesar de que son elementos que visualmente no son similares por colores, entre otras cosas, el ojo humano lo va a percibir como una unidad. Otra de las leyes que es muy interesante entender y que está también muy próxima a la ley de proximidad es la ley de semejanza, que era lo que hablábamos cuando yo decía que no eran similares. En este caso, los elementos que son equivalentes o de igualdad o de semejanza, es decir, que presentan características similares, la percepción nuestra siempre va a ser también de agruparlas. Por lo tanto, sabiendo estas dos leyes, es decir, la ley de semejanza y la ley de proximidad, nosotros podemos dar según qué tipo de significados a según qué tipo de zonas en las cuales vamos a utilizar nuestras ramas, nuestros paisajismos, nuestros troncos, nuestras arenas, nuestras piedras. Por lo tanto, siempre una cosa que tenga ley de semejanza y ley de proximidad nos va a dar un valor todavía más de unidad si se juntan estos dos conceptos. Vamos a aprovechar esto, el tema de la semejanza a nivel de, pues, de color, a nivel de forma, a nivel de textura, a nivel de tono, etcétera. Todo esto también nos va a dar una idea de que cuando nosotros vemos esa parte, si son semejantes esos elementos, nos van a dar un tema de unidad. Es por ello que si, por ejemplo, dentro de un paisajismo creamos una línea de horizontal en nuestro paisajismo de, por ejemplo, Anubia-Nana, nosotros, a pesar de que no están agrupadas, al ser una línea con el mismo tipo de planta, nuestro cerebro lo va a identificar de una forma grupal. Y el hecho en sí de que lo perciba de tal manera nos va a hacer que, evidentemente, eso nos produzca una sensación que a lo mejor puede ser contraria a lo que queremos crear. Si queremos crear diferentes grupos de
de movimiento, nos cortará muchísimo tener una línea que visualmente, a pesar de que sea muy bonita, porque haya muchas anubias, si es de horizontal, de punta a punta, nos va a cortar la idea a lo mejor de armonía, de ondas o de lo que sea. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado con el tema de las agrupaciones y la similitud. Otra de las cosas, que esta es una de las leyes Gestalt que más me gustan, porque tiene que ver mucho con el cerebro, el tema de la semejanza o el tema de la proximidad es un tema visual, pero en este caso es la ley de cierre, que se llama. La ley de cierre básicamente es que el ojo humano, perdón, el cerebro humano tiende a cerrar, a completar aquellas imágenes que que no están completas. Quiero decir, cuando tenemos diferentes formas dentro de un paisajismo y estas formas quedan huecos entre ellas, el ojo humano lo va a cerrar. Hay que ir con mucho cuidado en paisajismo con la ley de cierre. ¿Por qué? Pues porque esta ley nos está dando una información que no es real. Es decir, que el ojo humano, perdón, que el cerebro humano está completando. ¿Por qué? Porque si vemos algún hueco que a lo mejor no ha sido hecho intencionadamente, pero vemos algún hueco que falta, ya sea por tema de que haya un agujero, ya sea por tema de que en ese punto hemos creído que no era conveniente poner nada, el ojo humano, depende cómo estén estructurados los elementos del reloj, de alrededor, perdón, va a cerrar ese espacio y nos va a dar a lo mejor una redonda, o nos va a dar una imagen, o nos va a dar otro tipo de cosa. Ahora en el ejemplo os lo voy a poner porque la ley de cierre es bastante difícil de entender si no ponemos un ejemplo, pero para que la podáis entender completamente. Otra cosa que es muy interesante es la llamada como ley de pregnancia. La ley de pregnancia, que también es otra de esas leyes que es muy interesante, es que un elemento siempre va a ser mucho más enriquecedor hacia nosotros mismos a nivel de recordarlo, siempre y cuando exista un cierto grado de simplicidad, simetría y contraste. Estos elementos se nos quedan más fácilmente en nuestra memoria, y al quedarnos más fácilmente en nuestra memoria, cuando lo estamos viendo en otra construcción visual, nos parece mucho más bonito y mucho más enriquecedor. Otra de las leyes, que es la ley del contraste, y es que sencillamente cualquier elemento o figura que presente cierto contraste, cierta matiz, cierta singularidad respecto a lo que hay alrededor, va a captar nuestra atención mucho mayor. ¿De acuerdo? Es decir, elementos con colores fuertes, chillones, específicamente de la paleta de los cálidos, si están en contraste con otros que a lo mejor son fríos o son neutros, nos va a dar la sensación de importancia, nos va a dar la sensación de visualmente atracción. Es decir, hay que ir con mucho cuidado porque la utilización del contraste puede estar muy bien para según qué tipo de paisajismos, pero depende cómo esté sobremasificado el contraste, realmente nos va a hacer perder la percepción global, porque nuestra atención se va a fundamentar en un punto en concreto. Esta es una ley Gestalt muy importante que normalmente en paisajismo no se tiene mucho en cuenta. Por lo tanto, muchas veces si utilizamos el rojo como las rotalas o como otro tipo de planta que tiene una importancia muy fuerte a nivel de contraste, muchas veces, depende de dónde la pongamos, si específicamente la ponemos en primer plano, nos va a captar mucho la atención y no va a dejar que el ojo vaya moviéndose por toda la imagen. Es por ello que hay que ir con mucho cuidado con los elementos del contraste. Utilizar paletas similares en momentos similares es mucho más recomendable que no tener un sobreexceso dentro del paisajismo de un mismo color de contraste.
Esto es otra cosa muy diferenciable del tema del paisajismo a del tema de las artes en general. Muchas veces el tema del contraste es muy importante en diseño, sobre todo en diseño gráfico, en tema de pintura, para dar según qué tipo de importancias y que el cuadro cobre vida por ese tipo de elementos de contraste. Sin embargo, en paisajismo y como norma general, no es muy recomendable utilizar elementos excesivamente de contrastes. Quiero decir, está muy bien utilizar piedras para generar un contraste real entre lo que serían las plantas y la propia piedra o los propios troncos. Está muy bien utilizado a pesar de que es bastante difícil, pero sí que es cierto que no hay que sobrepasar en paisajismo, al menos es mi opinión, el tema de una sobrecarga de contrastes, porque realmente no nos facilita que el ojo humano lo perciba como algo armonioso y de unidad. Otra de las leyes que también es importante es la ley de simetría. Esto significa que todos aquellos elementos simétricos nos van a parecer o van a tender a parecer iguales, aunque luego no sean así. Es decir, dos cosas puestas de la misma manera simétricamente dentro de un paisajismo, a pesar de que no sean lo mismo, porque una puede ser una piedra y otra puede ser un tronco a nivel simétrico, nosotros lo vamos a percibir como iguales, lo vamos a percibir como similares. En cambio, si lo hacemos de forma asimétrica, nos va a producir exactamente lo contrario. Nos va a producir una sensación de distanciamiento de esos dos elementos, de distancia, de que sean distintos entre uno y otro. Incluso, muchas veces, fijaros, nos va a parecer mucho más igual dos elementos que a lo mejor se parecen por forma, están colocados por forma, de forma simétrica, y uno es una piedra y otro es un tronco, que no dos troncos que uno sea de una forma y el otro sea de otra forma. Nos va a parecer dos elementos mucho más distantes a nivel de percepción visual. Además, los ejes son importantes en temas de simetría, es decir, existen el eje vertical y el eje horizontal. En este caso, siempre el eje vertical de simetría nos va a ser mucho más preponderante a nivel visual, es decir, va a tener mucha más importancia si el acuario es simétrico a nivel de derecha a izquierda que no que el eje sea de arriba a abajo. Por lo tanto, esto también es muy importante cuando nosotros queremos montar nuestros paisajismos, porque la ley de simetría depende cómo esté creada, si es de horizontal o si es de vertical. Esto es muy importante porque nosotros tendremos más facilidad o menos facilidad de intuir esos elementos como simétricos y por lo tanto como iguales. Hay que tener mucho cuidado con la simetría cuando hacemos paisajismo, porque muchas veces el discurso de querer crear diferentes partes dentro de ese paisajismo, si lo hacemos de una forma simétrica no lo vamos a conseguir. Es por eso que es importante que tengamos muy en cuenta esta ley de la simetría. Otra de las leyes que también creo que es importante es la ley de la continuidad. La ley de la continuidad también es bastante sencilla de entender, es como la ley de la proximidad. Es decir, que todos aquellos elementos que apuntan hacia un sitio o que van a un sitio o que continúan un sitio, lo que hablábamos antes de la línea de Anubias, todos aquellos elementos que están en correlación de continuidad, nos van a hacer mirar hacia ese lugar, nos va a hacer seguir ese recorrido. Por lo tanto, también en temas de paisajismo, cuidado con la ley de la continuidad, porque nos puede también nos puede estropear el diseño. Muchas veces hay elementos que no son iguales, pero que están puestos casualmente o sin casualmente de forma continua. Esto va a hacer que el ojo perciba ese camino de elementos como un movimiento visual. Y eso también lo va a hacer percibir como una unidad. Es decir,
una línea de anubias, lo vamos a intuir visualmente como una línea. Esto también es muy importante porque es bueno utilizar las leyes de la continuidad como atractivo visual para que el ojo humano recorra toda la composición. Pero, sin embargo, hay que ir con muchísimo cuidado porque esta ley visual nos puede estropear totalmente por tener una percepción de unidad, algo que no queremos que tenga una percepción de unidad. Otras de esas leyes es la ley de la experiencia. Esta ley es muy interesante porque no se tiene nada en cuenta en temas de paisajismo. La ley de la experiencia es tan sencillo como entender la frase de que uno solo ve lo que conoce o lo que suele conocer. Es decir, complejidades en temas de paisajismo a nivel de sacar elementos o de incluir elementos en nuestro vocabulario con el cual creamos, es decir, con el cual estamos componiendo, muchas veces no van a ser percibidos de una forma clara por la propia persona que está viéndolo. Y esto, el no entender la persona lo que está viendo porque no tiene ninguna referencia para entenderlo, es decir, no tiene ninguna experiencia para entenderlo, esto puede generarnos un hándicap a nivel visual de que la persona que está viendo ese paisajismo no lo entienda. Y si no lo entiende, no lo va a percibir de una forma armoniosa o no le va a gustar tanto como de un paisajismo que sí que realmente le guste. Otra de las cosas que es muy importante que hay que tener en cuenta es otra de las leyes Gestalt, que es la ley de figura de fondo. La ley de figura de fondo es que normalmente, en casi todos los casos, el cerebro humano tiende a separar lo que es el fondo de lo que es las estructuras en primer plano o en segundo plano o en tercer plano. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta porque si ponemos elementos muy en la línea del fondo-fondo y estos elementos no están con un contraste lo suficientemente fuerte, lo que va a producir obviamente es que la percepción sea del ojo humano no se intuya como un elemento individual, sino que el ojo humano lo perciba como un fondo y por lo tanto no tenga esa importancia que nosotros quisiéramos darle. La ley de figura de fondo es súper importante también entenderla. Y básicamente estos son las leyes Gestalt que yo creo que son súper importantes, súper interesantes y creo que forman parte de una de las pilares fundamentales a la hora de entender el paisajismo. Espero que os haya gustado, os deseo lo mejor, un saludo, espero que estéis todos bien en casa y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.